Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos en este módulo sexto de esta diplomatura en Derecho Colectivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy lo tenemos al doctor Osvaldo Javier de Ugarte y lo vamos a presentar con una muy breve y escueto currículum vitae. El doctor de Ugarte es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, egresado del doctorado de Derecho del Trabajo de la Universidad de 3 de Febrero, es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad de 3 de Febrero, es secretario de primera instancia en la Justicia Nacional del Trabajo, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor regular en la Universidad Nacional de La Matanza, es profesor de la Maestría en Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales Internacionales en la Universidad de 3 de Febrero. Es profesor de la Diplomatura en Derecho Individual del Trabajo y profesor de la Diplomatura en Derecho Colectivo de la Seguridad Social, ambos en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derechos Sociales y Relaciones del Trabajo, IDEIDES. Doctor, es un placer y un honor tenerlo con nosotros y esperamos que este momento sea beneficioso para todos, ¿no? Tiene la Bueno, palabra. te agradezco muchísimo la presentación, les agradezco la invitación a la doctora Cárdenas, a los demás coordinadores y directores de la diplomatura. Y bueno, vamos a compartir este rato, este viernes por la tarde, charlando un poquito, redescubriendo y reflexionando respecto del sistema de riesgo de trabajo. Un sistema de riesgo que nos ha traído más dolores de cabeza que soluciones, pero como insisto en decir, porque es la realidad y el principio de primacía de la realidad es uno de los principios que se imponen en nuestra disciplina, uno tiene que trabajar con lo que hay, con lo que tenemos, mejorarlo, ¿sí? Y siempre buscando un camino de garantizar de forma más efectiva los derechos de los trabajadores. Así que esa es la idea central en estos encuentros que vamos a tener, obviamente repasando cada uno de los institutos que hacen al riesgo de trabajo. Ahora, ¿cómo empezamos a hablar de riesgos de trabajo? Porque uno podría tomarlo desde distintos puntos de vista económicos, históricos, normativos, pero a mí siempre me gusta empezar a hablar de riesgos por la idea básica que hace nuestro derecho de trabajo, ¿sí? Y ustedes van a entender por qué lo hago de esta manera. Eh, Básicamente, cuando uno pregunta, ¿sí? O nos preguntamos, o lo hacemos nosotros con los alumnos de grado, o entre los colegas, ¿por qué trabajamos? La pregunta obvia es que en la gran mayoría trabajamos porque necesitamos hacer, ¿sí? Entiendo que si hubiésemos tenido suerte en la lotería, en el bingo o en alguna tipo de ruleta, quizás estaríamos disfrutando los días de otra manera. Lo cierto es que necesitamos trabajar. Y en esa necesidad de trabajar podemos distinguir, como todos bien sabemos, dos tipos de relaciones que son aquellos a los que yo les digo trabajadores autónomos y trabajadores dependientes. Pero decir trabajadores autónomos y trabajadores dependientes es como una afirmación vacía, fría, que no hace a nuestra disciplina. Entonces cuando hablo de trabajadores autónomos que pueden desempeñarse en esa profesión, hablo de trabajadores que necesitan trabajar, pero que pueden trabajar de lo que quieren trabajar, que pueden trabajar de aquello para lo que se prepararon, para aquello que pensaron hacer. En cambio, los trabajadores dependientes son aquellos trabajadores que, al igual que todos los demás, necesitan trabajar, pero que no pueden elegir de qué trabajar. Tienen que trabajar porque necesitan vivir, necesitan, como yo siempre digo, llevar la comida al hogar, llenar la heladera, desarrollar su vida, la de sus hijos, tener un proyecto de vida y realizarlo. Y esa es la primera realidad a la que nos tenemos que enfocarnos cuando hablamos también del sistema de riesgo de trabajo. El trabajador realiza su actividad productiva por necesidad. Y esa necesidad lo lleva a contratar. En un contrato muy particular, porque a esta altura del partido nosotros sabemos que para que un contrato sea válido
tiene que tener una manifestación de voluntad válida, un acto voluntario válido, hecho con discernimiento, intención y con libertad. Podremos hablar muchísimo de este tema, pero como no es el eje de nuestra charla, voy a resumir esta situación. El trabajador sabe que va a contratar, tiene la intención de contratar, pero cuando habla de la libertad de contratar en este contrato tan especial, es una libertad que está condicionada, porque el trabajador no es libre de contratar, sino que contrata porque necesita, y ese condicionamiento lo acompaña tanto al momento de tener la entrevista como al momento del desarrollo, celebración y desarrollo del contrato y también al momento de la extinción. Eso tiene que ver con una realidad social, pero también tiene que ver con una realidad económica. A mí me gusta repetir, no por gusto, sino por necesidad de reafirmar esto, que el trabajo es hijo del mercado, es decir, el trabajo es hijo del factor y del condicionamiento económico. Y ustedes dirán, ¿por qué me está hablando Javier de estas circunstancias cuando hablamos de riesgo de trabajo? Créanme que el cuentito tiene un final y tiene una razón de ser. Y lo cuento porque eh, lo económico va a limitar o le va a dar un marco coercitivo a este aspecto de libertad en la contratación. Si alguno de nosotros alguna vez fue a buscar trabajo y ha hecho colas, eh, van a ver que, o recordarán, que no es lo mismo ir a una cola donde hay dos personas haciendo la cola con nosotros, a cuando somos los únicos pretendientes de un puesto, a cuando adelante nosotros tenemos media cuadra de cola y atrás nosotros tenemos otras 2 cuadras de cola. Porque hay una pregunta que te hacen las entrevistas de trabajo, que es muy particular, que tiene que ver con cuál es la pretensión usted, cuánto pretende ganar. Es una pregunta bastante particular, teniendo en cuenta que en nuestra realidad normativa y en nuestro día a día, las actividades están en su gran mayoría convencionadas, y eso significa o quiere decir que están regulados por una escala salarial que surge o está ligado a un convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, esa pregunta sigue siendo una pregunta tabú, porque si respondo mucho, si respondo poco, y eso hace, esta característica hace a el factor de la libertad para contratar. O sea que la libertad de la que habla ese contrato que necesita para que sea un acto voluntario es una libertad que ya viene condicionada desde un primer momento, por un estado de necesidad que no es que los laboralistas lo decimos porque es el único argumento de nuestra disciplina. Lo tenemos que reiterar y tener presente porque es una realidad cierta que se va sosteniendo a lo largo de los años. Pero aún, fíjense, si nosotros queremos soslayar ese aspecto de la libertad y decimos el actor contrata libremente, es una libertad para someterse voluntariamente al, a lo que va a ser la dirección del empleador en un trabajo que lo puede acompañar toda la vida. Es decir, es una libertad para el sometimiento. Entendido no en una relación de esclavitud, pero sí en una relación donde yo, en esa vida laborativa, voy a estar sometido a una dependencia jurídica, ¿sí? A una subordinación jurídica con ese empleador. Con esta idea, tenemos que ver cómo llega el empleador o qué ofrece el empleador y qué ofrece el trabajador en ese contrato, en ese acuerdo de voluntades. El empleador, a ver, los dos ofrecen algo, ¿sí? Ofrecen su capital. Lo que pasa es que los capitales de uno y otro son muy distintos. El empleador ofrece un poder económico, ofrece capital, dinero propiamente dicho, su establecimiento, su industria, su maquinario, su know-how, ¿sí? Que son bienes que son importantes, que los tiene que cuidar y que conservar, pero el trabajador aporta algo que es muy distinto, pero mucho más valioso, que es su capacidad laborativa. Y una capacidad laborativa que tiene 3 aspectos, que tiene un aspecto físico, un aspecto psicológico, intelectual,
Y también, como decía la doctora Estela Ferreros, un aspecto espiritual que hace a lo que llamamos ese salario, que no solamente es ese salario que nosotros podemos percibir con nuestras manos o a través del cual cobramos y podemos desarrollar un proyecto de vida, sino que tiene que ver con un salario que también hace a la satisfacción del deber cumplido. Es el salario eh, espiritual de que hablaba Estela. Con lo cual, tenemos en claro que las dos partes ponen un capital, pero que son capitales muy distintos, con características distintas, con naturalezas que los diferencian, y también con una vida propia muy particular, porque el capital que pone el empleador, sin desmerecerlo, es un capital que puede sufrir mermas, pero los propios elementos del mercado le dan al empleador la posibilidad de que ese capital, que alguna vez pudo haber sido muy alto, después tuvo su merma, vuelva a recuperarse, ¿sí? Y volver a ser lo que fue o incluso superior. En cambio, el capital que tiene el trabajador es un capital mucho más sensible, es mucho más vulnerable, porque es un capital que hace a su esencia como ser humano, ¿sí? Y también a sus características propias en lo que es el andamiaje de la economía y la producción. Y es un capital que una vez que se pierde, difícilmente se recupera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este sistema de riesgo de trabajo, estamos hablando de qué pasa con ese capital que puntualmente aporta el trabajador, qué pasaba antes de la ley 24.557 y qué es lo que está pasando el día de hoy. Es bueno recordar esto porque en el sistema de riesgo de trabajo no vamos a hablar solamente o no vamos a hablar exclusivamente de leyes vinculadas al derecho del trabajo. En el sistema de riesgo de trabajo nosotros tenemos obviamente la normativa específica, que es la ley 24.557, la ley 26.773, la ley 27.348, pero también tenemos las normas y los principios que hacen al derecho del trabajo. Ahora, no solamente nos quedamos con eso, porque en este sistema que nace allá en septiembre del 95 y que en julio del 96 se torna operativo, también tenemos que incluir a la normativa civil, al derecho común, también al derecho comercial. También tenemos que tener en cuenta el derecho de seguros, por las cuestiones que vamos a hablar en estos encuentros. Claro está también el derecho de la seguridad social, es decir, el sistema de riesgo de trabajo no es un sistema cuya complejidad está dada por la cantidad de normas que lo conforman, que son más de 600 normas entre leyes, decretos, reglamentos, reglamento de reglamento, sino que también la complejidad del sistema está dada por la naturaleza de lo que se discute y la intervención de las distintas ramas del derecho de la que nosotros podemos echar mano para poder resolver esos conflictos. Y una última aclaración antes de empezar propiamente a hablar del sistema de riesgo de trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del bien tutelado en la ley 24.557, en la ley de riesgo de trabajo y en sus modificatorias? Y esto lo traigo a colación para diferenciar las, los accidentes y las enfermedades profesionales de aquellas accidentes y enfermedades inculpables, ¿sí? O contempladas en la ley de contrato de trabajo. Cuando nosotros nos referimos a aquellas enfermedades, accidentes inculpables, fíjense la ubicación que tiene en la ley de contrato de trabajo, el título, y habla sobre los efectos de la suspensión de la prestación de tareas por cuestiones patológicas, con lo cual, si bien se establece un mecanismo de licencia paga a favor del trabajador, lo que está regulando son las suspensiones de ciertos efectos del contrato puntualmente las que hace por las prestaciones debidas por el trabajador, impedido de cumplir con su débito laboral. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de las
eh, enfermedades y accidentes profesionales, lo que vamos a estar tutelando, el objeto de nuestro estudio es pura y exclusivamente trabajar su capacidad laboral. No vamos a hablar de otra cosa que no sean las consecuencias de los padecimientos del trabajador por esa incapacidad temporaria, permanente, vinculado a un hecho generado o que sucede a partir del trabajo. Esto es un hecho fundamental que tenemos que entender, porque eso nos va a permitir diferenciar un supuesto del otro. Pero vamos a hablar entonces, después de haber sentado estos lineamientos básicos, o estas ideas básicas que a mí siempre me gusta traer en las charlas, vamos a hablar un poquitito de cómo surge este sistema de riesgo del trabajo. Lejos de ser relaciones laborales, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, y por favor siéntanse con la libertad de abrir los micrófonos para intercambiar ideas, que es en definitiva lo que nutre estos encuentros, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes qué pasaba con un esclavo en la antigüedad cuando tenía un tipo de padecimiento en su físico, si podía seguir trabajando o no, ¿qué se hacía con esos esclavos? Bueno, pasaba un poquitito como pasaba en los 90 en el país. Mire, si es barato arreglarlo, arréglelo y vemos qué puede seguir haciendo. Pero si el esclavo no funciona más, tírelo y traigan uno nuevo. Porque el esclavo era cosa. ¿De acuerdo? El esclavo era una cosa. Que tenía la suerte de poder estar bajo el yugo de un amo que le permitía vivir. Obviamente que esa situación fue superada a partir del nacimiento de las relaciones dependientes, pero tardamos mucho en entender el valor del capital que aporta el trabajador a estas relaciones. ¿Cuánto tardamos? Y tardamos hasta el siglo XIX, allá por el 1800, cuando, 1700, 1800, con dos íconos o dos hitos en la historia bien marcados, que son la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa o la Revolución Industrial, cuando se establecen los principios de eh, responsabilidad de los patrones por los daños sufridos por los trabajadores. Si nosotros hacemos un poco de historia, allá por el Código Civil Napoleónico había establecido, y esto tiene una razón de ser, créanme, la atribución de responsabilidad subjetiva. ¿A uno recuerda que dice la atribución de responsabilidad subjetiva? ¿A uno lo tiene presente? Seguro que sí, es cuestión de romper el hielo este viernes a la noche. Bueno, mientras ustedes refrescan eso, recordamos entre todos que tiene que ver con la atribución de responsabilidad frente a un hecho dañoso con los factores del dolo y culpa. ¿Sí? Entonces, Roberto, no sé si quiere decir algo, que vi que estás con el micrófono habilitado. Sigo, cualquier cosa me avisa. Eh, y ese sistema fue modificado a partir del nacimiento o la adopción en los códigos modernos de la teoría de la atribución objetiva de la responsabilidad. Sí, aquel viejo 1113, modificado hoy por nuestro Código Civil Comercial Unificado, donde reiteramos el concepto, el dueño o guardián de la cosa es responsable por los daños sufridos con esa cosa, con las distintas teorías que llevan a considerar cosas, incluso las tareas y demás. Nace en Inglaterra, teoría, teoría Joseph Rand en materia de responsabilidad objetiva. Vamos a la legislación inglesa y desarrollan la teoría del riesgo creado, es decir, la evaluación de peligrosidad de la cosa para generar el daño que en definitiva hay que analizar. ¿Sí? Es decir, no debemos analizar una cosa por su naturaleza inerte, sino para ver si tuvo o no la capacidad de generar el daño, sobre el cual debemos decidir. El claro ejemplo es una silla, por ser una silla, no es peligrosa.
Ahora, una silla puede generar un daño si no está en condiciones, si no fue utilizada de forma correcta, si está en un lugar no indicado, y genera que, por ejemplo, el trabajador sufriera un tipo de caída o un tipo de accidente a partir del estado o situación de esa silla. Bien. Y aparece en ese momento también los primeros seguros que hacen, que en Alemania, que hacen al vínculo dependiente y empresa. Ahora, esos seguros tienen que ver con no un cuidado al capital del trabajador, que es su salud, sino que operan como seguros de terceros, donde lo que están cubriendo es al empleador frente a futuros reclamos, ¿sí? Perdón, al empleador por los futuros reclamos de un trabajador. Sí, es decir, no le importaba a esos seguros la situación en sí del trabajador, sino cubrir o preservar el capital del empleado. Hasta acá me siguen, estamos de acuerdo, no sé si estoy siendo claro. Calculo que sí, lo veo a Sergio. Sergio, gracias por acompañarme con la cámara. Es bueno no sentirse ahí tan solo y hablando. Elisa ahora se suma también, así que muchas gracias, Elisa. Bueno, me alegro mucho. Es viernes a la noche. Digo, yo estoy con el mate acá, galletitas, bizcocho. También, la virtualidad también nos permite eso. Así que no sean tímidos si uno está en esa situación con la cámara. Nos podríamos un poco celosos si hay algunos encendiendo el fuego por un asado, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, con estos conceptos vamos a ir a ver qué pasa en nuestro país, ¿sí? En nuestro país tenemos un antecedente, que es el anteproyecto del Código de Trabajo de Roca de 1904, donde se legislaba sobre, o se hablaba sobre industrias peligrosas. Pero la verdad que la primera normativa que nosotros tuvimos en concreto fue la ley 9688. ¿Se acuerdan de la ley 9688? Septiembre de 1915. Ahí vamos a compartir una filmina para que no tengan que estar soportando todo el tiempo mi cara. Ahí está, a ver. Y vamos a compartir. A ver si. Ahí. Esa ley, a ver, si me permiten un segundito. A ver. Muy bien, ahí estamos. Esta ley 9688 tiene 5 características particulares que yo quise compartir con ustedes. Que son características que ustedes seguramente también tienen presente, pero bueno, es para repasar. Primero, adopta el sistema de responsabilidad objetiva, es decir, de atribución de responsabilidad objetiva. Piensen en el sistema de responsabilidad subjetiva, en la prueba. El trabajador en un proceso, bajo el sistema de la responsabilidad subjetiva, tenía que acreditar el daño. Ahora, para lograr la responsabilidad del autor del daño, debía acreditar que el autor había obrado con culpa, o sea, desinterés por su salud, o con dolo, que lo había querido lastimar. Imagínense que en esa circunstancia, en ese escenario, era la prueba demoníaca, era la prueba imposible, era la confesión del empleador diciendo, sí, yo a este trabajador lo quise lastimar o no me importaba si se moría. La adopción por parte de la ley 9688 de esta teoría de la responsabilidad objetiva, lo único que requiere es que acreditemos el daño y que se acredite la responsabilidad que el viejo 1113 atribuía al dueño guardián de la cosa. Luego, establece la ley 9688 las contingencias que iba a cubrir. Recuerden que hasta ese momento el trabajador podía ir por la vía civil a pedir una reparación civil o tenía la ley especial, que en ese momento era especial, pero para nosotros quedó como una ley más, que era la ley 9688. Establecía dos contingencias: los accidentes profesionales y las enfermedades profesionales. Con el tiempo aparecieron los accidentes in itinere, que fueron una creación pretoriana
jurisprudencial y que luego la ley 24.557 adopta. ¿De acuerdo? Y en una de esas contingencias, y lo vamos a repasar seguramente el próximo encuentro, cuando veamos con profundidad el tema de contingencias, aparece la teoría de la indiferencia y la concausa, que simplemente para enunciarla como característica de la ley 9688, dice que no importa los antecedentes patológicos que pueda tener un trabajador, en la medida que se acrediten que el trabajo fue causal de una manifestación o agravamiento de una enfermedad preexistente, nace la responsabilidad patronal. Vamos a dejarlo acá, así lo retomamos luego, ¿sí? En la clase de contingencias. También la ley 9688 adopta una indemnización tarifada, es decir, no es novedad de la 24.557 poner numeritos, sino que se tarifó mediante algunas variables, incapacidad, edad, salario, cuál era la indemnización correspondiente para el trabajador, a diferencia de la vía civil, donde eso quedaba al buen ojo del juez. Se crea la caja de accidentes. En la ley 9688, porque recordemos, en la ley 9688 no había aseguradoras. La acción era de trabajador contra la empresa y en caso de insolvencia de la empresa, el trabajador no tenía dónde responder. Ahí la caja de accidentes administrada por el Estado respondía a esos requerimientos del trabajador. Y también la ley 9688 trae esta cuestión que es reincidente y que vuelve a nuestros días, que es no se puede ir por las dos vías. Es decir, yo no puedo reclamar por vía civil y a la vez por la vía especial. Una excluye a la otra. Avanzamos en el tiempo con algunas leyes que modificaron, sobre todo en materia de fórmulas, pero donde podemos parar un segundito es en la ley 24028. La ley 24028, ya estamos en los 90, ¿sí? Con un sentido de política de legislación, y se busca, a partir de esta ley, tres cuestiones fundamentales. ¿Sí? Primero, busca eliminar la teoría de la indiferencia a la concausa. La ley taxativamente dice que no importa cuál fue la situación del trabajador, si había una cuestión preexistente acreditada, no se le podía atribuir la responsabilidad al empleador por los padecimientos de los trabajadores. Obviamente, en la situación de la contingencia de la enfermedad profesional. Por otro lado, en materia de la doble vía excluyente y la discusión que hasta estos días seguimos teniendo sobre quién debe entender según el reclamo, dice la 24028 que quien reclama por un resarcimiento fundado de derecho común debe transitar ese juicio en el foro civil, mientras quien lo haga por el derecho especial, la ley especial, puede ir a la laboral, discusión que seguimos teniendo hasta nuestros días. Y la ley 24028 habilitó las pólizas dentro de lo que es el sistema especial. Ojo, un dato, la ley 9688 ya permitía la existencia de pólizas, como aquellas viejas pólizas del derecho alemán, donde se preservaba el capital del empleador, pero lo hacía en base al derecho civil. La ley 24028 lo habilita también para la reparación especial. ¿Sí? Ese es el escenario con el cual nos encontramos para que luego se sancione la ley 24557. Y bueno, y acá traté de hacer un cuadrito resumido, como para que no nos volvamos tan locos para ver qué es esto de la ley 24557. Es un lío, es una situación caótica, ¿sí? La ley 24557 ostenta el triste récord de ser la ley con más inconstitucionalidades en nuestra historia legislativa, ¿sí? Y por eso la necesidad, fíjense, aquellos que pintan algunas canitas o que se empezaron a litigar desde muy jóvenes, que en un momento la ley 24557 tuvo tantas inconstitucionalidades que las demandas no estaban sustentadas en lo que decía la ley, sino en lo que decía la doctrina de cada uno de los fallos que declaraban inconstitucionalidad. E incluso la sentencia de los juzgados y los tribunales no estaban
fundados en lo que decía la ley, sino en lo que decían los fallos. A ese nivel llegó la 24.557. Pero así todo, la ley 24.557 creo que hace un cambio de paradigma positivo, que ahora van a ver, no estoy loco, pero ahora van a ver porque se los digo, en este sistema de riesgo del trabajo. Lo cierto es que yo puse las normas fundamentales y los fallos que hicieron a esa historia. En el 95 nosotros obtenemos la ley 24, sancionamos la ley 24.557, que se torna operativa en el 96. Ya en el 96 se empieza a tener modificaciones en cuanto a las prestaciones dinerarias, situación que se va a repetir también en diciembre de 2000, y también se vuelve a repetir en noviembre del año 2009. En todo ese tránsito vamos teniendo los distintos fallos a cuestiones vinculadas a la norma, ¿sí? Fallo Aquino, Castillo, Milones, Yojo, Torrillo, Obregón. Todo el resumen se los voy a dar, pero para no perder mayor tiempo en estos temas que por eso son conocidos, atacan a los aspectos obviamente constitucionales de la norma, y toda esta debacle normativa lleva a la sanción de la ley 26.773 allá en octubre de 2012. Una ley con un nombre muy pretencioso, ¿sí? Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El nombre fue mucho más pretencioso de lo que terminó siendo la ley, porque la ley trajo bastantes confusiones, ¿sí? Algunas de las cuales la ley 27.348 pudo resolver. Pero vamos a ver qué es esto del sistema de riesgo de trabajo. ¿Y en qué aspecto es positiva la ley 24.557? Bueno, fíjense esto. Y ahí sí les pido, si ustedes quieren, participar o decir. Antes de la ley 24.557, ¿qué tipo de sistema teníamos para el trabajador? ¿Qué le ofrecíamos al trabajador? ¿A uno se anima? ¿Qué tipo de sistema frente a las contingencias le dábamos al trabajador? Un sistema indemnizatorio, un sistema de resarcimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, yo le pregunto, a un chico de 20 años que por un accidente le falta su brazo hábil, 20 años, o sea que, teniendo en cuenta su vida laboral, va a tener otros 45 años de vida productiva, ¿sí? En un mundo ideal donde nosotros pudiésemos suponer que después va a poder vivir bien con su jubilación, cosa que sabemos que no es así, ¿no? Pero va a tener 45 años de tener que vivir sin un brazo, porque el brazo no lo va a recuperar, y con una indemnización que, por más alta que sea, nunca llega a cubrir el daño que se produce ante la falta y ante la pérdida de esa capacidad laborativa. Les cuento un caso que tenemos en el juzgado, chiquitito, anecdótico. Un muchacho que tuvo un accidente y resulta de ese accidente quedó cuadripléjico, o más que nada, de la cintura para abajo, no tiene órganos que funcionen. ¿Sí? El chico ese tiene hoy 30 años, pero esto pasó hace 5 años, y de vuelta con la aseguradora para que le dé las prestaciones. Creo que en materia de prestaciones debidas, creo que fueron 15 a 20 millones de pesos lo que llevó de las 30. Y ahora tiene un reclamo por 700 millones de pesos. ¿Sí? 700 millones de pesos. Vamos a ver por cuánto termina de proceder esa acción. ¿Sí? No sabemos cómo. ¿Van a ser suficientes para ese chico en esa situación que tiene por lo menos 35 o 40 años más de vida? Teniendo en cuenta que tenemos que llevarlo con esos números a un nivel de vida normal y luego lograr que ese chico pueda tener algún tipo de proyecto de vida realizable. A lo que voy es, las indemnizaciones en este sistema, por más alta que la podamos considerar, nunca van a ser suficientes para reparar el daño que se ocasionó. Y ahí es donde yo digo que la ley 24.557
hace un cambio de paradigma positivo. ¿Por qué? Porque abandona un sistema resarcitorio, pero el daño ya está, y pone un sistema de prevención. La ley 24.557 y las normas que vinieron luego sostienen un sistema de prevención. ¿Qué significa? La responsabilidad no nace con el daño, la responsabilidad nace con la falta de prevención. Y eso es esencial y lo tenemos que tener incorporado. Eso es un cambio para mí radical. Obviamente, luego vamos a tener la reparación, porque si más allá de la prevención el daño sucede, tiene que ser reparado. Pero después incluye otro elemento que es importante en la ley 24.557, que es la rehabilitación. Sí, Sergio. Doctor, pero siempre, ya sea cual fuere los paradigmas que se está dando, y aplaudo el tema de la modificación de que es la prevención del daño lo que se busca con las leyes, o sea, evitar que se produzca el daño, una vez producido el daño, reparar. En los casos puntuales, por ejemplo, el caso que está dando usted que tiene su juzgado, o el otro que podemos fabricar, nunca va a ser suficiente, porque si se produce un daño de esa magnitud, no hay forma. No hay forma, por más que tengamos la mejor legislación del mundo, no lo vamos a poder reparar. Entonces lo que habría que buscar es paliar eso de una u otra forma. En el caso de su juzgado, esa persona no se va a poder insertar laboralmente. No va a poder tener el mismo nivel que tenía antes de producirse ese daño. Entonces, lo que yo veo es que lo que la ley no lo prevé, tenemos que seguir dentro del ámbito de la justicia para poder equiparar eso, que de una u otra forma igual se produjo el daño. Comparto con vos, Sergio. Lo que yo estoy diciendo es, en este estado, por lo menos en la charla en lo que vamos teniendo, a mí me dicen la ley 24.557 es mala, el sistema es malo. Sí, los mecanismos que se impulsan son malos, hay que mejorarlos. Pero respecto a lo que había, el cambio Claro. fue sustancial y fue radical. ¿Por qué? Porque cuando vos prevenís, y aparte después tenés un tercer aspecto que es la rehabilitación, y que ese trabajador pueda volver al mercado de trabajo. Entonces vos no le estás solamente dando al trabajador un remedio pasajero, por más cuantioso que sea, sino que le estás, a ver, esa famosa frase de que el trabajo dignifica, algunos dicen que es una frase capitalista para que el trabajador se sienta bien trabajando como esclavo para el patrón. Pero hay un trasfondo, hay otra mirada, que es ese chico de 20 años que tiene esa situación, de 25, de 30, donde vos le estás dando armas para que pueda salir adelante nuevamente, estás cumpliendo con eso que usted ha llamado salario espiritual, ese salario psicológico, donde vos le estás dando, o sea, no soy una persona inválida que no se puede valer más que de una renta o de una indemnización, sino que vuelvo a ser alguien productivo, vuelvo a ser yo. Este caso que yo les comentaba a este muchacho, imagínense que no solamente tenía aspectos eh, laborativos y productivos afectados, sino que tenía también de los más personalísimos aspectos de su vida, donde no podía desarrollar una vida normal. Me Pero, disculpan un segundito, y ya estoy con ustedes, es medio segundo, ¿no? Bien, discúlpame. Entonces, este cambio de paradigma, ¿sí? Eh, es significativo. Insisto, primer objetivo, la prevención. Si la prevención no fue eficaz, entonces vamos a reparar. No nos quedamos solo con la reparación, también vamos a rehabilitar. Y después vamos a tender a tener medidas permanentes que hagan esa reparación. ¿Sí? Entonces, creo que en ese sentido, lo que propone la normativa cuestionable, mejorable y que necesita mucho trabajo, es positivo. ¿Sí? Ahora, la ley 24.557 tiene aspectos que obviamente vamos a compartir. Seguimos teniendo, como habíamos hablado al principio, y como venimos arrastrando desde la ley 9688, un régimen tarifado
y un régimen por reparación integral. Vamos a ver los aspectos de cada uno de esos regímenes, ¿sí? En el régimen tarifado tenemos ventajas y desventajas. Tenemos una indemnización menor. Recuerden que por el fallo Ontiveros, la reparación eh, integral tiene como piso la reparación tarifada, con lo cual la reparación integral, de ser considerada por el juez, puede ser mayor. En el régimen tarifado solo se repara el daño material, es decir, no hay consideraciones a este proyecto de vida o estas cuestiones espirituales. ¿De acuerdo? Pero también tiene ventajas. La carga probatoria es menor, porque si yo tengo una contingencia de las que son claras para el ordenamiento, un accidente in itinere, una enfermedad profesional listada, solamente tengo que decir que sucedió esto para que el sistema automáticamente comience a funcionar y no tengo mayor cuestión probatoria. En aquellas enfermedades profesionales no listadas, el trabajo probatorio es mucho mayor, pero si no, la carga probatoria es menor. ¿Quiénes van a entender en este sistema tarifado? La justicia de trabajo ordinaria local. Eso me va a llevar a que el que vaya a entender sea un juez formado en los principios del derecho laboral. Dato no menor. Se van a aplicar los principios y los preceptos del derecho laboral y si tengo a partir de la ley 27348 y de acuerdo a las adiciones provinciales la obligatoriedad del paso administrativo previo. Este es nuestro sistema tarifado. Ahora, ¿cuál es el sistema por la reparación integral? Ventajas y desventajas. Vamos a tener una reparación de mayor importancia. Insisto, fallo Ontiveros de la Corte Suprema establece que la reparación integral debe estar en igual medida o superior a lo que es la ley especial. Y en esta reparación integral no solamente voy a considerar al trabajador, como sujeto productivo, como parte de una relación de contrato de trabajo, sino que lo voy a considerar como persona, como hermano, como marido, como amigo. Voy a estar indemnizando el proyecto de vida de esas personas. ¿Sí? Se van a aplicar las normas civiles para establecer el quantum de la indemnización, pero empezamos a tener algunos problemitas. Vamos a tener los conflictos de jurisdicción. ¿Por qué? Porque acá, en verdad no es de jurisdicción, sino que es de competencia. Porque acá, si yo voy a reclamar por el derecho civil, vamos a tener la discusión si esto debe tramitar ante el juez civil o ante el juez laboral. Ahora, va a tramitar frente al juez civil en la medida que yo no invoque normativa laboral. Y con la última modificación que sufrió el artículo 75 de la LCT y con la sola invocación del artículo 75 ya me va a servir para que la competencia en sede laboral esté establecida. Ahora, otra desventaja que tiene el régimen indemnizatorio por el derecho común. Hay mayor carga probatoria. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que acreditar no una contingencia, sino tengo que acreditar un hecho. Ese hecho generó un daño que es actual. Y voy a tener que dar una atribución de responsabilidad al hecho y voy a tener que demostrar que ese trabajador, que esa trabajadora, ¿sí? No fue culpable, no fue responsable, ¿sí? De ese hecho que sucedió o de ese padecimiento. Y por otro lado, también, cuestión que dispone la ley 27348, voy a tener que transitar, ¿sí? Por sede administrativo previo a hacer un reclamo por ante el órgano jurisdiccional local. Estamos hablando, claro está, de trabajadores registrados. ¿Sí? A esta altura de partida, nosotros sabemos que los trabajadores no registrados tienen libre acceso a la justicia ordinaria local. ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Ninguno se aburrió demasiado? Sí, la idea es aburrirlos, pero de a poco, ¿sí? Cosa que quieran volver a la segunda clase. Espero que no estén tan aburridos como para no volver. Vamos a hablar ahora entonces de la ley 24.556.
¿Les parece? Bien, con este cambio tan significativo que tuvo Paradigma. Objetivo principal de la ley 24.557 es la prevención. Cuando yo digo que el objetivo principal es la prevención, es porque tenemos pautas de prevención, tenemos eh, normativa vinculada a la prevención, tenemos mecanismos establecidos por la propia norma que hacen a la prevención. ¿Y cuáles son estas pautas de prevención a las que hace referencia la norma? Por ejemplo, entrega de elementos de seguridad, cumplimiento del deber de seguridad, identificar los riesgos de cada puesto, depende de la industria, depende del local, depende del emprendimiento, contratar profesionales de la seguridad y de la higiene para que hagan una detección, evaluación, para que establezcan medidas de control. Estas pautas de prevención a las que hace mención también el artículo primero, que tiene que ver con llevar un registro de siniestralidad, capacitación de los trabajadores para que puedan tener formas de prevenir, pero también formas de reaccionar frente a posibles eventualidades. Eh, Implementación de planes estratégicos que hacen a la prevención, ¿sí? La realización de exámenes médicos periódicos, ¿sí? Todo esto hace estas pautas de prevención que marca el artículo 1 de la 25.323. Segundo elemento que nos da la norma para ver, tenemos que hablar de los sujetos del sistema, porque ya los sujetos del sistema rompen esa lógica de empleador, trabajador y el Estado como garante de un posible crédito. Porque vamos a tener ahora trabajador, empleador, el Estado como garante ante un posible riesgo, pero también el Estado como garante del funcionamiento del sistema. Y en el medio de todo eso, vamos a incorporar al, a un agente especializado en la prevención de riesgo, que son las aseguradoras, y a un órgano jurisdiccional, administrativo jurisdiccional, que son las comisiones médicas, para dar un primer vistazo al conflicto entre estos sujetos. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? ¿Cuál es el ámbito de aplicación personal de la ley de riesgo de trabajo? Trabajadores. Sí. No sé si alguien tiene una consulta. ¿No? Bien, ¿sigo? Perfecto. Ámbito de aplicación personal de la ley de riesgo de trabajo. Trabajadores dependientes, privados y públicos. Y cuando digo trabajadores dependientes de lo privado y público, no importa la jerarquía que tengan, solamente en la medida que sean trabajadores. Es decir, si son, eh, si son trabajadores de alta jerarquía, también le corresponde la aseguradora. Por ejemplo, un gerente de una empresa, un juez, un secretario, un diputado, son dependientes estatales de alta jerarquía, pero también tienen renta. También están obligados o están incluidos dentro de este ámbito de aplicación las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Me disculpan un segundito? Disculpen, la virtualidad también tiene estas cosas. Bueno, este, personas que están obligadas a una carga pública. ¿Y quién sería una persona que está obligada a una carga pública? ¿Se os ocurre? ¿Ninguno? ¿Alguno fue censista? ¿Fueron censistas? ¿Fueron presidentes de mesa? Fiscales, mesa.
fueron jurados, fueron, cumplieron, fueron testigos. Bueno, las personas obligadas a carga pública, como los nombrados, tienen una cobertura especial, ¿sí? Dada por las aseguradoras. ¿Lo sabían? Cuando uno va a ser presidente de mesa, entre toda la documentación que le tienen que entregar, también a uno le tiene que entregar la documentación vinculada a quién va a cubrirlo en caso de tener un tipo de padecimiento cuando fue a hacer la capacitación o los días de las elecciones. Ojo, presidente de mesa, no fiscales de partidos, ¿eh? Presidente de mesa. También están incluidos, ¿sí? Las trabajadoras domésticas o de casas particulares y los bomberos voluntarios. Sí, ¿quién me hizo una pregunta? Sergio. Sergio, ¿y cómo sería en el caso de los testigos? En el caso de los testigos, bajo un sistema de comparecencia obligatoria, en algunos regímenes, porque esto no está tomado solamente de lo que es lo nacional, sino también de lo que es este sistema de riesgo de trabajo en el extranjero, se le da una cobertura especial al testigo. eh, por ejemplo, si tiene que trasladarse para comparecer, se considera que es un traslado in itinere. Si le sucede algo estando declarando, es un accidente profesional. Y si contrae una enfermedad con motivo de la declaración, es como si tuviese trabajo. ¿Sí? Que debe ser cubierto por quién? Por la aseguradora del empleador. Ojo, no la aseguradora del juzgado o del tribunal, la aseguradora del empleador. ¿Pero Debe, solamente cualquier testigo? los Porque testigos citados, los testigos tienen la carga pública de comparecer, ¿sí? Entonces, como tiene carga pública de comparecer, ¿sí? Al testigo, el testigo que no va a trabajar porque comparece a un litigio, ¿pierde la asistencia el día de trabajo? ¿Pierde puntualidad? No. no, Bien, se considera tiempo de servicio. Como se considera el tiempo de servicio, sigue teniendo la cobertura del sistema. claro. Ahí estamos hablando de un testigo que está en relación de dependencia. ¿Y si no fuera un testigo que está en relación de dependencia? Porque la carga siempre existe. Supongamos un accidente de tránsito. Usted justo estaba en el momento del accidente de tránsito y usted no trabaja en relación de dependencia. Es un autónomo. Toman sus datos, después en el juicio, supongamos penal, ¿Usted me dice que es un autónomo? supongamos un autónomo o una persona que no trabaja. Lo Bueno, llama, el autónomo no está contemplado en el sistema. claro, entonces solamente Y estamos la hablando, persona que no trabaja, no tiene cobertura del sistema, porque el sistema solamente pero te hablo cubre de a la los carga pública. trabajadores. No, no, pero claro, perfecto. Pero usted me dice que también aquellos que tienen la carga pública. Y Está sabemos que la carga. bien, sí, pero tienen que tener la condición de ser trabajadores, Ah, trabajadores, ¿sí? Y tener esta carga pública. En el caso de los testigos, en el caso del censista, lo da el mismo Estado. no, no, ahí sí estamos hablando. En el caso del presidente de mesa, lo da el mismo Estado. En el caso de ser jurado citado, lo da el mismo Estado. Claro, Cuando entonces, estaba el servicio militar obligatorio, ¿sí? El Estado le proporcionaba, o sea, en esos 2 años que la ley se mantuvo en vigencia, 2 o 3 años que compartieron, el Estado le proporcionaba a esos muchachos una cobertura. claro. ¿Sí? Entonces siempre estamos hablando de aquel que esté testigo de la carga pública, pero que esté en relación de dependencia. Sí, 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 que tiene una razón de presencia. Claro. O que el Estado le pida. El O que el otro, Estado lo cite, claro. exactamente. Entonces ahí quedarían excluidos el resto, ¿no es cierto? Sí, podrían ir por la vía común, pero no por una tarifada del sistema. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias por la intervención, porque también todo esto disipa dudas que a veces uno da por sobreentendido, pero muchas gracias en el sentido de poder compartir. Tenemos ahí está, una consulta de un compañero que sean solo testigos en juicios laborales. Bien, a ver, tenemos a los trabajadores. Por el otro lado, nosotros tenemos al obligado del sistema, al obligado principal del sistema, que es el empleador. El empleador siempre es el principal responsable del sistema.
La ley lo que le va a permitir es, cuando contrate, con esta obligación de contratar o de autoasegurarse, poder desplazar la obligatoriedad en medidas de prevención, resarcimiento, rehabilitación, es decir, en materia de las prestaciones dinerarias y en especie, y las medidas de prestaciones de prevención. Pero el principal responsable del sistema en materia de prevención es el empleador, que está obligado a contratar o autoasegurarse. Esto, que parece una formulación simple, en la práctica tiene otras connotaciones. ¿Por qué? Porque también es el empleador que, en caso de incumplimiento de los deberes de prevención de la aseguradora, es quien tiene que denunciar a la aseguradora frente al órgano de contralor, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Si yo tengo una aseguradora que no hace las visitas al establecimiento, no capacita, no hace actos de prevención, no realiza estudios médicos, yo, empleador, principal responsable del sistema, tengo que intimar a que lo haga. Y tengo que poner en conocimiento de eso a la superintendencia. ¿Sí? ¿Me va a eximir de responsabilidad frente al trabajador? No. Pero sí me da el derecho de repetición a la aseguradora. ¿Explico? ¿Sí? Entonces, el empleador es el principal responsable del sistema. Hay una obligatoriedad del seguro, dado por el artículo 3 de la ley 24.557, y va a tener que contratar con esa aseguradora de riesgo de trabajo, entidad privada con o sin fines de lucro, especializada en la prevención, ¿sí? O va a tener que autoasegurarse. Ahora, si decide autoasegurarse, lo que va a tener que cumplir como requisito van a ser los mismos requisitos que hubiese tenido que cumplir la ART para poder ser habilitada y para poder funcionar. Constituir un fideicomiso, tener solvencia económica y financiera, garantizar las prestaciones médicas en especie y las dinerarias, ¿sí? Y tiene que lograr la autorización tanto de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si no se autoasegura, hay muy pocas autoaseguradas en el país, tiene que contratar en forma obligada a una aseguradora de riesgo de trabajo, que son entidades de derecho privada que están controladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Pueden estas entidades privadas tener o no fines de lucro, pero tienen que tener como actividad específica la prevención laboral. ¿Sí? Es la actividad específica que tienen que tener estas aseguradoras. Obviamente tienen que tener un capital mínimo para poder constituirse, tienen que cubrir las exigencias técnicas, poder dar las prestaciones dinerarias en especie que la ley establece, y tienen que tener una infraestructura que le permite garantizar esas prestaciones. Departamento de seguridad, departamento de capacitación, centros de control de recalificación y rehabilitación, ¿sí? Ese es el rol o esa es la obligatoriedad que tienen las aseguradoras. ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro? ¿Sí? Cualquier duda, por favor, me avisa. ¿Por qué las aseguradoras? Y porque van a ser las que en definitiva tengan que brindar todas las prestaciones que establece la ley, evaluar la verosimilitud de los riesgos del empleador, evaluar periódicamente los riesgos de la empresa y su evolución, realizar exámenes médicos periódicos y control a los trabajadores, visitar a los empleadores, van a tener que promover la prevención, van a tener que tener un registro de siniestralidad, van a tener que controlar esos planes de acción en materia de prevención, van a tener que brindar asesoramiento, ¿sí? A las empresas, y van a tener que denunciar los incumplimientos de las empresas, ¿sí? A esta normativa. ¿Frente a qué la denuncia? Frente a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Seguro de la Nación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Discúlpame un segundo, discúlpame tantas interrupciones, es un segundo.
Muy bien. Entonces, vimos ya a los sujetos comprendidos en el sistema. Vamos a ver ahora, vimos a los sujetos, hablamos de los seguros obligatorios y el autoseguro, hablamos de los prestadores. Es importante esto en materia de prestadores del RT o del autosegurado. Un dato que ustedes tienen que tener en cuenta. Para que la ART sea habilitada o para que el autoseguro sea habilitado, dentro de los requisitos a presentar, tiene que ver con los prestadores médicos con los que va a funcionar. ¿Sí? Esos prestadores médicos están registrados y están llevados en un contralor. Solamente son esos prestadores médicos, esos centros asistenciales, quienes van a poder dar la atención a los trabajadores sinistrados. Y solamente van a ser esos centros médicos o esos prestadores habilitados los que van a poder determinar o no algún grado de certeza o de porcentaje de incapacidad. Si no lo hacen unos centros habilitados, entonces lo actuado es nulo. Eventualmente, la aseguradora en un primer momento, cuando hay un riesgo de vida y da la atención privada, primaria a un siniestrado, puede requerir el servicio de un prestador no habilitado o no denunciado frente al organismo de control. Pero después el tratamiento, ¿sí? Y demás cuestiones vinculadas a la incapacidad y el siniestro tiene que ser con un prestador habilitado. Es un dato a tener en cuenta porque los prestadores no son siempre los originales, se van modificando y ese dato nosotros lo podemos obtener pidiendo ese requerimiento a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o Oficina de Contralor Local. ¿Sí? Para ver si el prestador que atendió a nuestro trabajador o a nuestro cliente era el adecuado. El sistema que impone la ley 24.557 también tiene que ver con unas contingencias limitadas. ¿Por qué tiene que ver con unas contingencias limitadas? Porque esto no deja de ser un contrato de seguro y un sistema de seguros. Y si yo le pregunto a uno de ustedes, a ver quién se anima a responder, ¿cuál es una de las bases de los seguros o del negocio del seguro? ¿A alguno se le ocurre? No Elisa, ¿no te escuché? No pagar, Está bien, eso o, está bien. o pagar Bueno, lo menos posible. o pagar lo que quieren, vamos a hacerlo así. Claro, Pagar lo que quieren, exactamente. vamos a tomarlo así como que le estamos explicando a una amiga que las aseguradoras pagan lo que quieren. En el sistema de seguros, Manuel dice recaudar. Está bien. Yo siempre digo que los únicos asegurados en el sistema son las aseguradoras. Y compartimos todos esa idea. Pero en el sistema de seguros, materia con la que yo me recibí, uno de los ejes del sistema es la previsibilidad. Previsibilidad. Que tiene que saber qué es lo que yo voy a tener que pagar si es que tengo que pagar, para que yo pueda hacer que el negocio funcione. Porque a esta altura del partido, ninguno se va a caer de la silla si afirmamos que esto tiene que ver con un negocio, claro y concreto. ¿No es cierto? Y en materia de previsibilidad, cuando se establecen las contingencias que se van a cubrir, se establece qué es lo que voy a tener que pagar. Entonces, dice, ¿qué voy a tener que pagar? Los accidentes profesionales. Hecho súbito violento ocurrido con o con motivo o por el trabajo que genera una incapacidad al trabajador. Accidente in itinere. ¿Sí? Ese accidente padecido por el trabajador yendo a sus labores o retornando de la misma, con las tres excepciones de pluriempleo, estudio y cuidado de familiar enfermo. O enfermedades profesionales, padecimientos contraídos por el trabajador con motivo, ¿sí?, de una exposición a sus labores. Estos les cuento, estos son unos conceptos genéricos, después vamos a tener un desarrollo mucho más amplio de lo que son las contingencias. Pero lo que busca al delimitar estas incapacidades, estas contingencias, es decir, yo solamente voy a responder
frente a estas situaciones y no a otras. Por eso, la discusión de qué pasa con esas enfermedades no incluidas en los listados. Y lo que nosotros tenemos que transitar a los fines de acreditar el daño y el nexo de causalidad entre esa enfermedad no listada, ¿sí? Y con las labores. Por eso también pretende excluir, y creo que es uno de los únicos supuestos, ¿sí? Válidos, la responsabilidad cuando hay dolo del trabajador. Obviamente, el trabajador que se inflige algún daño para tener un tipo de ventaja económica, mal puede ser considerado por el sistema. Pero fíjense que incluso en situaciones de fuerza mayor extraña al trabajo, las aseguradoras tienen que responder, ¿sí? Salvo que puedan demostrar algún tipo de accionar imprudente del trabajador que lleve a que eso suceda. Bien, si uno tiene que hablar de estas contingencias, quizás la única chance que uno a veces encuentra de una exhibición de responsabilidad patrimonial por parte de las aseguradoras tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones que tienen ellos a su cargo. Es decir, o por ejemplo, si la aseguradora en una escalera pone el pasamanos y las barras antideslizantes, ¿sí? El trabajador igualmente se lastima en esa escalera, por esa escalera se cae y tiene un tipo de lesión. ¿Tiene que responder? Sí, tiene que responder. Porque a pesar de la prevención, el hecho ocurrió, y si el hecho ocurrió, hay que responder. O sea que en la materia de accidentes no tiene chance, si es un hecho fortuito, lamentablemente va a tener que responder. En los accidentes in itinere, con la acreditación de que es un accidente in itinere, basta para que tenga que responder, salvo que demuestre que no es un in itinere, porque rompe el concepto. Ya lo vamos a ver. Ahora, en materia de enfermedades profesionales, puede eximirse de responsabilidad indemnizatoria si cumple. ¿Y qué significa cumplir? Significa que cuando comenzó su vinculación con la empresa, a todos y cada uno de esos dependientes les hizo un examen de toma de cobertura. Y con el desarrollo de esa relación con esa empresa, a todos y cada uno de los dependientes le hizo exámenes periódicos. Entonces, podrá establecer una merma en la responsabilidad o no. Quiero decir, si yo lo tomo a Sergio, perdón Sergio, pero vamos a compartir este momento. Si yo lo tomo a Sergio, no hago un examen preocupacional, no le hago un examen de toma de cobertura, y Sergio, que trabaja en mi frigorífico, desarrolla una neumonía, yo después no puedo decir, no, miren, el problema es que Sergio ya era asmático y ya era alérgico. ¿Y dónde está el estudio que dice eso? No, yo lo sé porque bueno, pues usted le hizo estudios y demás, no. Entonces, bueno, acá cae de maduro la teoría de diferencia de la concausa, usted es responsable. Ahora, ¿qué pasa si se los hubiese hecho? Si yo se los hubiese hecho, por eso le digo que no es que una quita total de responsabilidad, sino que es una merma. Yo tendría que haber considerado la posibilidad de que Sergio tuviese mayores recaudos, es decir, que yo le hubiese exigido mayores recaudos a Sergio al momento de prestar su labor. Porque, a ver, a Sergio lo tomé como depostador. Yo no puedo un depostador asmático después mandarlo a administrativo porque no puede estar en el frío. Pero sí puedo arbitrar las medidas o extremar las medidas para que Sergio no tenga una exposición tan severa al frío y a la humedad. Si yo no lo hiciera, entonces tengo una responsabilidad plena. Ahora, si yo logro acreditar que la capacidad de Sergio al momento de la toma de cobertura ya está disminuida, por ejemplo, Sergio tiene una incapacidad de un 40% pulmonar, debido a una afección pulmonar. ¿Sí? Yo quizás puedo lograr acreditar que por estos exámenes de toma de cobertura, que Sergio ya tenía una incapacidad del 25%. Bueno, me tendría que hacer cargo del 15% restante. ¿Me explico? ¿Ven por dónde va el lado? ¿Sí? Entonces, en materia de contingencias, lo relevante tiene que ver o está vinculado a este aspecto de la siniestralidad. Y después, siniestralidad
barra previsibilidad. Bien, la ley también establece situaciones que son indemnizables y otras que no. Pero en las situaciones indemnizables, tenemos que entender que son esas situaciones que son generadoras o ponen en marcha todo lo que es el sistema de prestaciones, o dinerarias o en especie. Tenemos estas contingencias que se acreditan y una vez acreditadas, entonces tenemos que ver si determinan una incapacidad laboral. Incapacidad laboral que puede ser temporaria o permanente. Todo esto lo estoy nombrando ahora a los efectos de tener una continuidad, pero después vamos a abordarlo con profundidad, ¿no? Tenemos una incapacidad temporaria y podemos tener una incapacidad permanente, que puede ser parcial, cuando es menor o igual al 50%, parcial, una permanente parcial mayor al 50% y menor al 66%, una permanente total, que sea igual o mayor al 66%, una gran invalidez, que es la incapacidad laboral permanente de un sujeto por 66% o más y que requiere una asistencia de vida, y después tenemos la situación de muerte. Esas son las situaciones indemnizables que conllevan una incapacidad que luego la norma va a distinguir en cada uno de los supuestos para establecer prestaciones en dinero y en especie puntuales para cada una de ellas. No sé si me están siguiendo, si estamos bien. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos ahora entonces a entrar en lo que son el régimen de prestaciones. Nosotros vamos a tener prestaciones claras, que son las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias. En materia de prestaciones en especie, nos vamos a encontrar con la atención médica, pero también con el servicio de traslado ambulatorio, con la atención ambulatoria, servicio farmacológico, farmacéutico, servicio de prótesis, también servicio de rehabilitación, recalificación, servicio funerario, servicio de transporte. Esas son las prestaciones médicas asistenciales, acompañante terapéutico. Pero también nos vamos a encontrar con las prestaciones dinerarias, que tienen dos aspectos. Uno que hace a una situación de acompañamiento del trabajador siniestrado en cuanto al ingreso a percibir, es esa prestación complementaria que debe percibir el trabajador a lo largo, ¿sí?, de esos 2 años que dura la incapacidad laboral temporaria, en la medida que debe tener un ingreso para poder llevar adelante su vida diaria. Vamos a retomar el tema. Y después tenemos la prestación dineraria vinculada a la incapacidad consolidada, es decir, cuando yo logro establecer con un trabajador cierto grado de incapacidad final, cuál es el resarcimiento que le corresponde a ese trabajador. Y dependiendo de qué tipo de incapacidad estamos hablando, ¿sí?, leve, parcial, grave, gran invalidez o muerte, va a tener una indemnización que no solamente va a estar atada a una fórmula determinada, sino que también va a estar atada a prestaciones complementarias dependiendo de la gravedad de su cuadro. La ley 24.557, todo esto fue siendo modificado con la ley 26.773, la ley 27.348, con lo cual no podemos aburrirnos nunca. La ley 24.557 mantiene el sistema que adoptaba la ley 9688 de la opción excluyente. Es decir, o usted viene a hacer un reclamo por la reparación por derecho civil, o usted va a hacer un reclamo por la reparación fundada en la ley especial. Los dos no puede hacer. O elige un camino o elige otro. Pero tenía una particularidad la ley 24.557. El artículo 39, inciso primero. ¿Se acuerdan qué decía el artículo 39, inciso primero de la 24.557? ¿Algunos se acuerdan? Y aprovecho para...
¿En qué caso habilitaba esa norma a la reparación civil? Decía otro mecanismo de reparación. ¿En qué caso los habilitaba? Solo exclusivamente cuando se podía demostrar el dolo y la culpa del responsable, del empleador. ¿Sí? Llevaba el 1072. ¿A quién les hace acordar eso? Lo estuvimos hablando en los primeros 10 minutos de clase, ¿se acuerdan? Eso nos retrotrae al sistema anterior, a de la atribución objetiva de la responsabilidad, a la atribución subjetiva de la responsabilidad en este caso. O sea, volvíamos cientos de años atrás en lo que era materia normativa, y ese era el único camino que le dejaban abierto al trabajador en un sistema cerrado, y la única puerta que había abierta era si lograban acreditar que el empleador lo había querido dañar o era indiferente al daño que pudiese sufrir. La establecía la 24.557 originaria, obviamente fue declarada inconstitucional y después la ley 26.773 derogó esa situación. Y después la ley 24.557 establece cómo se financia el sistema. El sistema se va a financiar por aportes que hacen los empleadores, ¿sí? A una caja determinada, donde va a haber un fondo de reserva y un fondo de inversión que va a estar vinculado a las situaciones de insolvencia patronales o de las aseguradoras. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Veo alguna cara que sí, que no, que más o menos. Seguimos avanzando en lo que nos interesa. Estamos hablando de lo que sigue vigente y no de lo que ya no está. Muy bien. Vino la ley 26.773 que quiso modificar y quiso reordenar. Algunas cosas las reordenó, otras cosas nos confundió un poquitito. Aspectos positivos, derogó este artículo 39, inciso primero, en esto que decía de, a veces la próxima filmina, fíjense, que había que establecer la responsabilidad en los términos del artículo 1072, es decir, dolo y culpa, situación de la previa imposible. Se mantuvo la opción excluyente, es decir, vinculada a la competencia, seguía la discusión de que si uno iba por la vía civil, debía ir a un juzgado civil o a jurisdicción civil, en cambio si uno iba por la reparación tarifada, entendía los juzgados laborales. Eliminó con el fallo Milone el pago en rentes y lo cambió por pago único. ¿Se acuerdan qué establecía la ley original? La ley original establecía que un porcentaje cuando superaba cierta suma, parte de esa suma era abonada en efectivo al trabajador y el resto iba a ser pagado en renta. ¿Se acuerdan que la ley 24.557 originalmente decía eso? Bueno, sale el fallo Milone declara la inconstitucionalidad de ese sistema y establece el pago único de las sumas adeudadas al trabajo. La ley 26.773 también aumentó las prestaciones debidas al trabajador con dos situaciones o con dos hitos particulares. Incorpora el RIPTE al sistema, RIPTE que es un elemento de la seguridad social que está vinculado con un índice de los trabajadores del sistema de la seguridad social, y también el artículo tercero incorporó el adicional del 20% a las contingencias sufridas por el trabajador, a excepción, después nos dijo la Corte Suprema, de los accidentes in itinere. Con un fundamento bastante raro, lo vamos a charlar y lo vamos a ver. Estableció el pago inmediato de las prestaciones dinerarias debidas al trabajador y normativizó o efectivizó la prohibición de celebrar los pactos de cuota litis en los reclamos sistémicos. Como dijimos recién, elimina esta norma, el artículo 1 de la ley 26.773, elimina o deroga el artículo 39.1 en lo que era la necesidad del trabajador de poder demostrar el actuar doloso o culposo del empleador para poder acceder a la jurisdicción civil. En materia de la opción excluyente, efectivamente, la ley 24.557 vedaba, a través de esta norma, vedaba el acceso del trabajador a la reparación común, es decir, a la reparación a la que accede cualquier trabajador. En cambio, la ley 26.773 la mantiene, pero reafirma aquello que quiere establecer. Y dice que
se vincula el artículo 4 de la ley 26.773 con el artículo 17. Si usted opta por la reparación civil, tiene que ir a sede civil. Si usted opta por la reparación especial, se va a quedar en sede laboral. Es decir, hay una opción excluyente no acumulable. Bien. Esto trajo numerosos conflictos de competencia, sobre todo en lo que fue Capital Federal, con distintas opiniones sobre el tema. Lo cierto es que en materia de lo que fue la atribución de competencia en la justicia laboral, si uno tiene que establecer algunas pautas o unos resúmenes de tantas jurisprudencias, es que, bueno, eh, se habla de que la disposición del artículo 4 no es una cuestión procesal, sino que es una cuestión de fondo, con lo cual no puede atribuir un régimen de opción excluyente. Prevalece el principio protectorio, el régimen más favorable, la aplicación del artículo 19 y la doctrina de la Corte Suprema en materia de competencia. Hace valer la no retroactividad expresa del sistema para poder llevar a la jurisdicción civil causas ya iniciadas, la distinción entre lo que es la reparación dispuesta por la 26.773 en las causas anteriores y lo que normaba los viejos artículos 1109 y 1113 en materia de atribución de responsabilidad, la prescripción del artículo 14 de la Constitución Nacional, el mantenimiento y no violación del principio de progresividad, la necesidad de declarar la inconstitucionalidad y la convencionalidad de los artículos 4 y 17 de la Ley 26.773, el no desplazamiento del juez natural y no crear un sistema de competencias ficticias, es decir, si un trabajador reclama, ya sea por una vía o por otra, una contingencia que surja a partir de un contrato de trabajo, entonces es el juez laboral el que debe entender más allá del fondo o de la cuestión que está debatida. ¿Sí? Con posterioridad a fallo de Urquiza, la Justicia Nacional de Trabajo se declara competente en base a la naturaleza del litigio, a cuestiones procesales básicas o propias de la justicia nacional, a sostener el principio protectorio, ¿sí? Y a una crítica que se le hace a los criterios de determinación de los artículos 4 y 17. Dice que no pueden violarse los tratados internacionales, que siempre que se cite el artículo 75 de la LST, la competencia es laboral, más allá de que el reclamo esté fundado en el derecho civil, la calidad de los sujetos demandados y atender a la subsidiariedad de los reclamos cuando así se formaliza. Y dejo simplemente una idea central en materia de competencia de la justicia laboral ordinaria cuando estamos tratando de una reparación civil en los infortunios laborales, donde la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo dice que la Justicia Nacional del Trabajo, o la justicia ordinaria local, ¿sí? Es competente para entender no por la calidad o personas que la integran, sino porque la reparación que se pretende hace a la razón histórica de su conformación, es decir, lo que busca establecer la Sala Novena, es decir, nuestra razón de ser es atender a los conflictos o aquellas circunstancias atendientes al contrato de trabajo y aquellas consecuencias derivadas del mismo. Es la razón histórica de nuestra existencia y es el motivo por el cual debemos prevalecer. Somos los jueces laborales, los que entendemos en la materia y los que estamos capacitados y facultados para aplicar los principios del derecho del trabajo. Por lo cual, más allá de que se esté tratando de una cuestión civil, cuando la entidad está vinculada a una cuestión laboral, entonces somos los jueces del trabajo los que tenemos que entender. Ese es el gran resumen que tiene este caso Barreto. Lo dejo como simple forma o simple mención. Les dejo unos fallos también viejitos, pero que siguen estando vigentes en su doctrina respecto a la competencia laboral para las reparaciones civiles de los infortunios laborales. El caso Jaimes, de noviembre del 96,
Munilla de octubre del 98, y el más reciente, uno de los iconos, Faguada del año 2017. Bien. Cuando uno habla de los aspectos positivos de la ley 26773, no puede dejar de lado la prestación adicional del artículo 3, es decir, ese 20% más que se le agrega a la indemnización, a la tarifa establecida, cuando se traten de situaciones generadas en el lugar de trabajo o cuando lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador. Lo controversial de esta normativa no es la normativa en sí, sino la interpretación que se le dio. Porque con motivo del fallo expósito, ¿sí?, la Corte estableció que los accidentes sin itinere no iban a gozar de este 20% o este incremento del 20% de la indemnización. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que en la redacción del artículo 3 de la ley 26773 no se consideró o no estuvo tipificada el supuesto del accidente in itinere. Y obviamente después, en el marco temporal, dice que las previsiones de la ley 26773 solo se aplican a circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrada de vigencia de la norma. ¿Qué se cuestiona respecto a esta decisión de la Corte en el fallo expósito, donde excluye a los accidentes in itinere de este incremento del 20%? Primero que rompe una tradición legislativa que viene sostenida desde una creación jurisprudencial desde la época de la ley 9688. A ver, no hay una... A ver, la ley 9688, reitero lo que hablamos hace un ratito, establece que son contingencias los accidentes profesionales y las enfermedades profesionales. Y después luego incluye, por creación jurisprudencial, a los accidentes sin itinere, situación que va a estar normativizada en la ley 24.557. Es decir, expresamente dice la norma que esas contingencias van a ser tratadas. Ahora viene un artículo tercero en la ley 26.773 que dice que va a haber un incremento del 20% a ciertas situaciones, ¿sí?, pero no excluye expresamente a las contingencias que ya el sistema tenía. ¿Me explico? Es decir, es como que yo en un cumpleaños invite a todos los chicos del curso y en la puerta y hago un listado. Están todos invitados y hago un listado. Y en la puerta del cumpleaños a uno, porque no lo puse en el listado, no lo dejo entrar. El chico dice, pero usted dijo que están invitados todos los chicos del curso. ¿Sí? Bueno, yo soy un chico del curso. Ah, no, pero vos no estás en el listado. Pero no hace falta que esté en el listado, si yo soy uno de los chicos del curso. La ley entendió que el artículo tercero no mencionó a los accidentes sin itinere, y como no los mencionó, entonces no lo consideró. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿hace falta mencionar algo que ya está considerado en el sistema? Bueno, hay quienes entienden que no hacía falta, entonces critican el fallo apósito. Otros dicen que, como este incremento del 20% no es una prestación original, sino que es una modificación, debía haber sido nombrado también incluida, porque si el legislador hubiese querido considerar el accidente in itinere dentro del régimen de este 20% adicional, lo hubiese dicho y no lo hubiese emitido. Esto uno lo vincula a otras cuestiones. La Corte lo dice de una forma un poquito salvaje cuando dice hay accidentes en serio y hay accidentes sin itinere, como si los accidentes sin itinere no generaran daño. La verdad es que acá estamos dentro de lo que son estas cuestiones de previsibilidad del sistema de seguros y aquellas cuestiones que pueden ser o no manejadas o controladas desde quien tiene la responsabilidad de la prevención. ¿Existe responsabilidad de atribución civil en un accidente in itinere? No, no existe. O sea, aquellas causas de accidentes sin itinere fundadas en el artículo en el viejo 1113 tenían un único destino, que era ser desestimadas o rechazadas. A partir del fallo Milano, que ahora lo vamos a ver, y por aplicación del principio de no iuria,
se reencauzaba el derecho a partir de los hechos. Pero no existe una responsabilidad, una atribución de responsabilidad objetiva en el marco de un accidente in itinere. Y quizás ese era el fundamento que se vio dar en el fallo Expósito. Pero bueno, no fue lo que efectivamente se. También se cuestiona esto de la efectiva puesta a disposición del empleador, es decir, si uno considera, está bien que en materia de jornada, por ejemplo, los tiempos de traslado no se consideran dentro de la jornada, ¿sí? Pero en la concepción del accidente in itinere se lo considera como tal por los riesgos que asume el trabajador como tuvo el contrato de trabajo para trasladarse, ¿sí? No, es decir, no hay una disposición productiva del trabajador en un accidente in itinere, pero ya las consecuencias del trabajo y del contrato de trabajo son susceptibles de ser consideradas. Esto se resume explicándoselo a un amigo. Si no hubiese estado yendo a trabajar, ¿no hubiese pasado esto? Si la respuesta es no, si no hubiese estado yendo a trabajar, no hubiese pasado nada, entonces debe hacer nacer, y ese fue el razonamiento que se utilizó pretoriamente para establecer el concepto de accidente in itinere. Y también se cuestiona la decisión del fallo Expósito porque dice que vulnera los principios de razonabilidad, de justicia social y de progresividad. ¿De acuerdo? Bien. Este es el fallo Milano, que yo les estaba dejando, que les estaba diciendo que es un fallo que se puede aplicar no solamente en materia de sistema de riesgo de trabajo, sino que también podemos aplicarlo en distintos órdenes de lo que es el derecho del trabajo. En el fallo Milano, se los resumo, después les dejo el material para que ustedes lo vean, se reclamaba a una ART, una acción civil, por un accidente in itinere. Entonces, lo que dijo el juez de primera instancia, y confirmó después la sala, es que no hay atribución de responsabilidad objetiva en un accidente in itinere. Atribución de responsabilidad objetiva, que es la base y el sustento de la acción civil. ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro? Lo que dice la Corte en Milano, y después lo repite en otros precedentes, es que el juez no solamente tiene la facultad, sino que tiene la obligación de adecuar el derecho a los hechos, siempre y cuando no cambie el objeto de la pretensión. En este caso, el objeto de la pretensión era obtener una reparación a una contingencia sufrida por la trabajadora con motivo del contrato de trabajo, un accidente in itinere. Si eso es lo que hay que reparar y hay un sistema que se pueda adecuar a eso, entonces debemos adecuar el derecho a los hechos y lograr resarcimiento. En el caso, la trabajadora tenía una incapacidad en orden del 20-30%, con lo cual había un daño cierto, ¿sí?, que hacía lugar a esta idea de la reparación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos preguntas? ¿Venimos bien por ahora? ¿Estamos bien? Muy bien, seguimos entonces. Y ya vamos a adentrarnos en lo que es la ley 27348 en estos últimos minutos que nos quedan en el día de la fecha. La ley 27348 tiene muchas particularidades, muchas particularidades. Pero antes de hablar de la ley 27348, ¿ustedes recuerdan el DNU 54/17? Un DNU que tuvo una vida muy cortita, de febrero a marzo del 17, que se decretó estando vigente el trámite parlamentario de lo que después fue la 27348. Y hubieron, obviamente, contingencias que sucedieron durante esa época que tuvieron que ser tratadas. Ahora, ese DNU fue declarado claramente constitucional por cuestiones de fondo y de forma. Y estas cuestiones tuvieron que ver a la falta de un estado de excepcionalidad, tal como marca el artículo 99, inciso tercero, párrafo tercero de la Constitución. No había una situación de necesidad y urgencia. Este DNU fue sancionado con una idea de permanencia. Los DNU tienen una particularidad que si son para atender una situación de emergencia, entonces deben responder o deben ser
sancionados para atender a la coyuntura del momento y no con una idea de permanencia o de sostenerse en el tiempo, y ya había un trámite legislativo en marcha que el DNU era un poco más que un copy y pegue de la ley, o la ley terminó siendo un copy y pegue de ese DNU. Lo cierto que para avanzar sobre las causas respecto a las contingencias sucedidas entre el 24 de enero a marzo del 2017, había que plantear la inconstitucionalidad de este DNU para hacerlo caer y poder seguir rigiendo la situación por la ley 26773. ¿Y para qué teníamos que hacer eso? Para no caer en la obligatoriedad del paso ante comisiones médicas que luego impuso la 27348 y que imponía el DNU 54/17. Ahora bien, con la ley 27348 también se sancionó la resolución 298 del 17 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Fíjense, si nosotros fuésemos a las primeras filminas, que originalmente la ley 24557 estaba siendo reglamentada o modificada por DNU, es decir, por normativa emanada del Ejecutivo a través de uno de sus ministerios, con la anuencia de uno de sus ministerios, y de golpe la 27348 comenzó a reglamentar la norma, ya no por DNU, sino por resoluciones emanadas de la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto responde a una necesidad de la inmediatez de responder a las contingencias del sistema que exigían algunos de los operadores del sistema, no que el sistema pedía, sino que exigían algunos de los operadores del sistema. Esta resolución, naturalmente, puede reglamentar, pero no puede alterar el fondo porque no puede legislar, ¿sí? Es una facultad delegada al Poder Legislativo Nacional. Esta ley tuvo conflictos desde su primer momento porque es una ley que trata cuestiones de fondo y cuestiones procesales, es decir, eh, competencias que son propias de la nación y otras que son delegadas, con lo cual la necesidad de acción de las provincias fue imperiosa, ¿sí? También expuso una situación en la Justicia Nacional del Trabajo, porque la Justicia Nacional del Trabajo opera como justicia de la ciudad, pero a su vez tiene una competencia muy particular que no se centra solamente en aquellas situaciones que hacen a la ciudad, sino que va más allá. Con lo cual, si nosotros decimos que la ciudad de Buenos Aires es un estado distinto a la nación, y lo es, debiera haber adherido la ciudad de Buenos Aires a la ley como adhirieron las otras provincias. Bueno, cuestión que también se debate. Y en lo sustancial, esta ley 27348 para su implementación obligatoria requirió la reimplementación de las comisiones médicas en cantidad suficiente para poder hacer frente a los reclamos del sistema. En materia de las disposiciones procesales, son de aplicación inmediata, necesitan la adhesión de las provincias, y hasta donde yo tengo entendido, y por favor discúlpeme y corríjame si no es así, la provincia de Corrientes adhirió con la ley 6429. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? No sé si me quieren corregir o si me quieren decir. Está bien, Sergio me dice que está bien. Perfecto. Que adhirió solamente al título primero de la ley, que es decir, al paso obligatorio por comisiones médicas. Porque si no leí mal, si no estudié mal, luego establecen un sistema distinto de acceso a la justicia, porque es un acceso por acción, ¿no es cierto? Acá sí les pido que se habiliten porque si no vamos a estar complicados. Hay una posibilidad de recurrir de las aseguradoras a la Comisión Médica Central, pero el acceso a la jurisdicción local del trabajador, una vez finalizado lo que es el trámite por ante comisiones médicas, es una acción ordinaria.
Sí, así es. En la justicia del derecho laboral. Perfecto. Y lo que tengo entendido también es que la acción ordinaria atrae cualquier eventual recurso que haya interpuesto la aseguradora. Claro, claro, una vez que se agota lo que es la parte administrativa, sí, una vez que ya está instalada la acción, lo atrae. Perfecto. Ustedes saben que en su redacción original, ¿yo por qué les digo esto? Bueno, a través de estas diplomaturas uno tiene la suerte, ahora lo hacemos en forma virtual, pero antes lo hacemos en forma presencial, de recorrer todo el país, ¿no? Vieron que los porteños, yo no soy porteño, pero vivo a 10 kilómetros, por lo cual no puedo decir que soy algo como un porteño, pero vieron que el porteño tiene un problema que se mira al ombligo, ¿no? Y piensa que todo pasa por acá. Por suerte, cuando uno recorre el país con estas diplomaturas, antes lo hacemos en forma presencial, ahora lo hacemos en forma virtual, tenemos la posibilidad esta de ver las particularidades de cada uno de las provincias, de las ciudades, y conocer estas particularidades en materia normativa. La ley 27348 tiene una particularidad que para mí es fundamental, que no fue sancionada pensando en Corrientes, en La Pampa, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Fue sancionada pensado en Capital Federal. Una situación de colapso de la justicia nacional, donde nosotros recibíamos, en vez de 80 causas por mes, 140, 150 causas por mes, con una posibilidad de expulsión máximo de 100 causas por mes. Eso generó que nosotros en los años 2015, 2016 tengamos picos de ingreso, y obviamente, si en un juzgado que funcionaba bien, había un remanente de 20 a 30 expedientes por mes, imagínense el colapso que generó acá. ¿Sí? Entonces, la ley 27348, en uno de sus aspectos, fue primero ideada, primero ideada como una suerte de servicio de conciliación laboral obligatoria, pero con pericia médica, para poder establecer un criterio objetivo de conciliación. Porque uno iba a una conciliación y decía, bueno, pero yo no sé, Elisa, cuánto tiempo, cuánta incapacidad tiene. Necesito un estudio médico que me diga cuánto tiene. Sí, entonces, lo que nació como ir a una instancia conciliatoria previa con una suerte de pericia médica, derivó en, bueno, pero ¿quién hace esa pericia médica? Y no, que la haga un médico particular. No, yo no quiero, dijeron a Cerrate. Bueno, después de la Cerrate dijeron, no, la hacen nuestros prestadores. Y el trabajador dijo, no, yo no quiero que la haga el prestador de la RT. Bueno, ¿y quién las hace? Eran Bonete. El cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense dijo, nosotros no damos abasto. Y estaban saltando en la tribuna allá a lo lejos las comisiones médicas. Dijo, ahora acá estamos nosotros, ¿se acuerdan de nosotros? Y bueno, y se volvió el sistema de comisiones médicas. Ojo, no es el mismo sistema de comisiones médicas que el de la 24557. Porque el sistema de comisiones médicas de la 24557 se le atribuían facultades jurisdiccionales federales, al punto tal que las acciones por revisión o los recursos al accionar de las comisiones médicas eran apelables a la Cámara Nacional de la Cámara Federal de la Seguridad Social, es decir, de todo el país venían las causas, o deberían haber venido las causas, a lo que es la Cámara Federal de Seguridad Social. Estas comisiones médicas no tienen esa facultad. Es decir, no se le reconoce esa facultad de órgano administrativo federal. Son órganos jurisdiccionales locales que responden a una comisión médica central y que tienen como órgano revisor a la justicia ordinaria local. Es decir, no son esas de las que habla el fallo Obregón. Son unas comisiones médicas que van a operar como filtro, ¿sí? O como posibilidad, dirán otros, de resolución del conflicto previo a la justicia. Por eso hay quienes están con voces a favor y otras en contra. Vamos a ir charlando de estas cuestiones. Y así como las disposiciones procesales tienen aplicación inmediata, las disposiciones de fondo tienen aplicación a partir de la entrada de vigencia de la norma y para cuestiones posteriores. En la aplicación, bueno, esto es lo que veníamos hablando, y vamos a ver las características principales, o por lo menos vamos a enunciarlas, de la ley 27348.
se autodetermina como norma de orden público. Raro, porque el orden público laboral es la norma. Ahora, la ley viene a autodeterminarse como norma de orden público. ¿Por qué lo hace? Porque busca su imperatividad, para no correr la suerte que corrieron sus antecesores. ¿Sí? Luego establece, como recién decíamos, el tránsito por una sede administrativa previa obligatoria entre las comisiones médicas, a excepción de los trabajadores marginados o en negro. Algunos lo ven como una situación a favor, otros como una situación en contra. Lo vamos a charlar. Altera la competencia territorial porque establece una competencia territorial propia. Establece la intervención letrada obligatoria y gratuita para el trabajador, bajo pena de nulidad, y al punto tal que el mismo sistema para un trabajador que no tiene representación dispone los mecanismos para atribuirle una representación por el trámite ante las comisiones previas, ante las comisiones médicas. Después se establece la figura de la cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15, cuando se homologan los acuerdos, ¿sí? En el trámite, en el servicio de homologación de las comisiones médicas. Fíjense que yo después puse en negrito, que no se ve casi nada, la modificación del régimen de recursivo. ¿Por qué lo puse en negrito? Porque es distinto lo que sucede en capital a lo que sucede en las provincias. Con lo cual, si nosotros estamos hablando de que ustedes, una vez transitada la comisión médica, tienen una vía ordinaria abierta, a diferencia de lo que sucede en la justicia nacional, que es una vía recursiva, por eso quise distinguir la situación de una y otra, pero vamos a hablar también de lo que es la vía recursiva para que ustedes también tomen conocimiento o refresquemos esos conceptos. Después, establece, ¿sí?, la posibilidad de que el trabajador recurra a la justicia laboral ordinaria local en carácter de órgano revisor en aquellos que adhirieron en forma plena o en carácter de órgano que va a tomar la decisión definitiva para aquellos que adhirieron solamente en particular. Modifica la base de cálculo, ya no hablamos más del IBM, ahora hablamos del ingreso base. Y ya nos explica dónde va a ser utilizado el RIPTE y cómo se van a actualizar las sumas, porque antes en materia de RIPTE, lo que nos había dejado la materia de RIPTE de la 26773 era el RIPTE que actualiza la variable salarial, el ingreso base, el resultado de la cuenta, solo los pisos. La ley 27348 nos dice expresamente que el RIPTE actualiza pisos y la base salarial, cada uno de los salarios a considerar, y modifica el ingreso base mensual o el ingreso base. Introduce la hipótesis de anatocismo por el mago, por la falta de pago de las indemnizaciones, ¿sí? Y también modifica el régimen de extinción contractual por la falta de pago de la empresa. Simplemente para comenzar en estos 2 minutos que quedan, me dijeron que es hasta las 8, ¿no es cierto? Sí, así es. Bien, y no quiero hasta las 8. Quedan 2 minutitos. Esta cuestión que es interesante. Artículo 22 de la 27348 se autodetermina norma de orden público. ¿Por qué se autodetermina norma de orden público? Porque conoce la experiencia de la ley 24557 y de la ley 26773. 2 normas que fueron atacadas por inconstitucionalidades propias que genera la ley y contradicciones que nacen en la misma ley. Ahora, perseguir la imperatividad de esta forma en una norma laboral contradice el principio propio de lo que es el Estado y la imperatividad de lo que es el orden público laboral. Es decir, el Estado regula lo que es el derecho de trabajo, regula a las circunstancias vinculadas al trabajo, ¿sí?, de una forma intuitiva, de una forma especial. Establece, limita la autonomía de la voluntad de las partes y establece su carácter protectorio, ¿sí?, bien delimitado. Con lo cual, resultaría innecesario esta autodeterminación de norma de orden público. Lo hace simplemente para reafirmar su obligatoriedad. ¿En qué?
fundamentalmente en el tránsito por ante las comisiones médicas previas al acceso al órgano jurisdiccional. Vamos a seguir charlando con estas primeras que quedaron un par de cositas, ¿sí? Y después, la clase que viene también vamos a hablar de contingencias, de cálculos y de exámenes médicos, y obviamente vamos a charlar de todo lo que ustedes quieran preguntar. Ahora, para el encuentro que viene, les propongo que se suelten un poco más y pregunten, ¿eh? Porque si no, Doctor, yo sigo los lineamientos nomás. Carla, te escucho. sí, justamente con respecto a lo que es la comisión médica, yo nunca estuve frente a una comisión médica, pero sí tengo turno ahora para el mes que viene, para mi cliente. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo es el procedimiento, ya que yo nunca estuve y la verdad que estoy un poquito nerviosa en ese tema. Mira, ¿Cómo Carla, sería el procedimiento? Carla, vos en la comisión médica vas a tener un procedimiento muy sui generis. Depende, ciertamente depende de cada comisión médica, pero vos en la comisión médica lo que vas a tener es un procedimiento donde empiezas con llenando una planilla, denunciando las circunstancias vinculadas a las contingencias. Hay que ver por qué vas a la comisión médica, si es por un desconocimiento de contingencia, si es por una discrepancia en el monto o en la incapacidad. Y después se van a producir pruebas determinadas, fundamentalmente la médica. Luego va a ser un servicio de homologación. Este es el tránsito normal. Si hay una determinación de capacidad, va a ser a un servicio de homologación, donde va a haber un ofrecimiento, donde vos aceptas o no, y dada la jurisdicción que ustedes tienen, o dadas las particularidades que ustedes tienen, si no hay acuerdo, vas a tener liberado el acceso a la vía ordinaria jurisdiccional. Ahora, también cabe la posibilidad de que haya dictámenes médicos anteriores que pongan fin al proceso y que no llegues al servicio de homologación por la falta de determinación de una contingencia. Por eso hay que ver qué sucede. Igualmente, yo lo que te propongo y le propongo a los compañeros es que quizás algunos le comenten qué particularidades tiene la comisión médica jurisdiccional que ustedes tienen allá. Yo te puedo hablar de lo que pasa en las comisiones médicas de Capital Federal, ¿sí? Pero lo que puede suceder o qué particularidades tiene la comisión médica allá en la ciudad de Corrientes, a mí me excede y solo te puedo hacer un comentario formal, que no sé si te va a resultar útil. Claro, claro. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. Igualmente yo te voy a dejar el material todo, pero insisto, es algo formal. Creo que cualquiera de tus compañeros, cualquiera de los colegas, te va a poder decir, mirá, acá pasa esto, pasa aquello. Hay comisiones médicas donde el trabajador puede ser acompañado con el abogado para la revisión médica, otras donde el abogado no puede acercarse más de 2 cuadras al estudio médico. O sea, digo, cada comisión tiene sus particularidades. O muchas veces ir acompañado con un médico laboralista también. Claro, por eso, Sergio, por eso digo, hay comisiones médicas acá en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires que eso no lo permiten. Entonces, hay que ver también cuál es la realidad que ustedes viven. Tal cual. Yo le puedo decir, yo le puedo decir lo que dice la norma, ¿sí? Después la práctica otra Ahora, cosa. de lo que pasa es otra cosa. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta de lo que hablamos hoy, si quieren compartir algo más. No, por mi parte, Bueno, claro. yo, Por mi parte quedó todo clarísimo, doctor. bueno, me alegro que haya sido claro. Espero que les haya servido esta primera introducción. Ya en el próximo encuentro vamos a hacer un poquito más sobre cuestiones prácticas, pero yo creo que es necesario esta introducción y esta revisión del sistema, porque si no uno no termina de saber de dónde está o por qué pasan las cosas que pasan, y uno siempre termina perdido en la coyuntura del momento y muchas veces es necesario entender por qué el sistema funciona y qué cosas hay que modificarlo. En lo personal, yo les agradezco la atención y les agradezco y me disculpo por las interrupciones que tuvimos. La verdad es que hoy es un día muy particular, estoy al cuidado de una persona, este, entonces tuve que tener esas pequeñas interrupciones. Pero les agradezco la paciencia y la tolerancia que tuvieron conmigo. ¿Sí? Espero haber sido de utilidad
Y si no me equivoco, nos estamos viendo en 2 semanas. En teoría sí. Sí, en 2 semanas. Bueno, bueno, les agradezco mucho y si no tenemos más preguntas, los saludo entonces y les deseo un buen fin de semana para todos. Igualmente, Doc. Es igualmente. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.